Este barco nunca se hundirá. Esta iglesia nunca será destruida. Vamos a tratar este tema. Vamos a orar. Santo Padre, Creador del cielo y Creador de la tierra, Jehová de los ejércitos, perdónanos nuestros pecados, lávanos en la sangre preciosa de Jesús. Y si aquí hay presente algún espíritu malo o en el lugar donde están viendo este video hay presente algún espíritu malo, en el nombre de Jesús les digo a estos espíritus inmundos que Jehová les reprenda y que salgan de este lugar o del lugar donde están viendo este video, que únicamente tus santos ángeles de luz estén aquí con nosotros y allí en el lugar donde están viendo estén los santos ángeles de luz. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Danos inteligencia espiritual para entender que Jesús garantiza personalmente que este barco nunca se hundirá. Esta iglesia nunca será destruida. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender. Amén. Muy bien. Algunos me estarán viendo por primera vez. Mi nombre es Luis Enrique Restrepo Arango. Estoy en Fresno, Tolima, Colombia. Y aquí está mi correo electrónico, celular, WhatsApp. Si alguien me quiere contratar. En una ocasión, un hermano de la iglesia estaba postulándose como candidato para ser un disidente, para abandonar esta iglesia, para abandonar este barco e irse a un barco más atractivo que aparentemente prometía ser mejor que esta iglesia, que este barco. Y de aquí viene el título de este estudio, que vamos a tratar de hacerlo en 3 bloques de 20 minutos cada uno. Y en Joyas de los Testimonios, tomo 2, el capítulo Un sueño impresionante. Y también en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 540, se narra un sueño que nuestra profeta, nuestra hermana Elena de White, tuvo con este candidato a abandonar el barco. Y ella escribió para él una carta y en la carta le narró el sueño que tuvo con él. Y yo quiero leer un pedacito, la parte inicial del sueño, para comenzar a desarrollar el tema y al final retomaré nuevamente el sueño. Estimado hermano, repare que aquí ella no coloca el nombre. Ella dejó el nombre en blanco. Anoche tuve un sueño impresionante. Me parecía que usted estaba en una fuerte embarcación. Es la más fuerte que existe en esta tierra, esta iglesia. Sí que es fuerte. Navegando por aguas muy agitadas. La ira del dragón es contra esta iglesia. A veces las olas pasaban por encima del puente y usted quedaba empapado de agua. Hay mucha simbología y vamos a tratar de ver las opciones que tenemos para interpretar esa simbología al final de este tema. Usted dijo, me bajaré, este barco se hunde. Lo que están diciendo muchos, este barco se está yendo a pique, hay que buscar una mejor opción. No, dijo alguien que parecía ser el capitán. Bueno, el capitán de esta embarcación es Jesús. Entra en escena Jesús y le dice, este barco va a llegar al puerto. Nunca se hundirá. De todo corazón yo lo creo.
Bueno, esta es la primera parte y comenzamos con Isaías 28:16. Dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esta es una de las más antiguas referencias a Jesús como la prepiedra sobre la cual esta iglesia se edificaría. Y dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Les está diciendo a los sacerdotes, a los líderes allí del Sanedrín, que Jesús es la cabeza del ángulo, que era un término de albañilería de la época para una edificación, que Jesús es la roca sobre la cual esa iglesia de la cual él hacía parte, Pedro, ese Jesús es la roca estable, firme, poderosa, sobre la cual esa iglesia había sido construida. De hecho, el mismo Jesús declaró en Mateo 16:19, sobre esta roca, sobre él mismo, sobre mí mismo, dice Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En otras palabras, es exactamente lo mismo que le dijo al candidato a abandonar el barco en aquel sueño, y ya llegaremos allá. Jesús está garantizando que Satanás y sus huestes no prevalecerán contra esta iglesia. ¿Qué significa? Bueno, podrán infiltrarla, podrán introducir abominaciones, falsos hermanos, espías, inclusive jesuitas, pero no la pueden destruir. Bueno, para traer aquí a nuestra mente una comparación de la embarcación que estaba en medio de aguas muy agitadas, una tremenda tormenta, tenemos un incidente literal en Marcos capítulo 4, versículos 36 al 40, y lo leo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca a Jesús. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Las olas estaban cayendo dentro de la barca. Si usted quiere, si tú quieres tener una información más detallada acerca de esta experiencia, lee el capítulo Calla, enmudece del deseado de todas las gentes. Las olas estaban cayendo dentro de la barca. Como el sueño que nuestra hermana tuvo es con una embarcación que está atravesando una tempestad y las olas están cayendo inclusive hasta al puente de mando. En el puente de mando, ya vamos a ver la simbología, es obvio que hay que preocuparse, pero no hay que abandonar el barco. Jesús, al ser despertado, no les dijo, uy, vamos a arrojarnos al agua o vamos a salir corriendo de aquí o vámonos a buscar otra barca porque esto se hundió. No, él simplemente reprendió las olas. En la tipología, esto es muy bonito. Él va a acabar con todas esas abominaciones que han entrado en la iglesia cuando llegue la purificación de esta iglesia.
y el trigo y la cizaña sean separados por ocasión de la ley dominical, del aparecimiento o falsificación de la segunda venida que hará Satanás, la segunda venida de Jesús. Él va a falsificar la segunda venida de Jesús. Bueno, cuando venga la persecución, cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, bueno, esta iglesia será purificada. Y aquí en la tipología, Jesús reprende la tempestad y Jesús acaba con el problema y se hizo una grande bonanza. Y finalmente el barco llegó al puerto. Bueno, el barco en el cual está Jesús es inundible, insumergible. No se puede hundir porque Jesús está en ese barco. Jesús está en este barco, amado hermano, amada hermana, y Él es el capitán y tiene sus manos en el timón de este barco. Este barco es insumergible, indestructible, de hecho. La tipología lo comprueba, el sueño lo comprueba, las profecías lo comprueban. Estamos llenos de falsos hermanos, de cizaña, de jesuitas, pero están todos estos agentes de Satanás que no se arrepientan, porque algunos se han arrepentido y se han convertido, por cierto, están trabajando en vano para hundir este barco. Este barco es indestructible, créalo. Muy bien, dice el deseado de todas las gentes, abarcando, este es un texto del deseado de todas las gentes del capítulo 45, Previsiones de la Cruz, abarca todas las etapas de la iglesia, desde la salida del Edén hasta el regreso de Jesús, con la expresión de 6.000 años, abarca todas esas etapas de la iglesia como habiendo sido siempre sostenidas por Cristo. Escuche esto. Durante 6.000 años la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6.000 años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca con R mayúscula de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible, créalo. Muy bien, la iglesia adventista del séptimo día nunca será destruida por Satanás. La iglesia antediluviana, o sea, la primera etapa de la iglesia que hubo desde la salida del jardín del Edén hasta el diluvio, realmente se fue a pique. Tenemos en Génesis capítulo 6, versículo 3, la razón específica. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Recuerden, en la tipología las mujeres también simbolizan falsas iglesias. Bueno, y lamentablemente la maldad era demasiada y se multiplicó y la iglesia se vino a pique y solamente quedaron 8 sobrevivientes. Pero quedó un remanente. ¿Y sobre qué estaba cimentado, fundamentado ese remanente? Sobre Cristo. Acabamos de leer este texto del deseado de todas las gentes. Sobre Cristo estaba y está todavía el remanente cimentado, fundamentado, empotrado en la roca. Acerca de la iglesia de los judíos, a ver, vamos a pensar un poquitito. ¿Quiénes fueron los que condenaron a Cristo? Fueron los máximos líderes de la iglesia, el Sanedrín, el sumo sacerdote. Caifás y Anás estaban allá. Los principales de los sacerdotes, repiten los evangelios una y otra vez. Bueno, aunque llegase a acontecer que los principales sacerdotes, estoy hablando en tipología, de la iglesia adventista del séptimo día, o por lo menos un porcentaje de ellos, allá arriba en los puestos más altos de poder, se corrompieran y desde allá enviasen abominaciones al resto del mundo, y algunas de ellas muy visibles, a pesar de eso, esta iglesia es indestructible. Se vino a pique la iglesia judaica, sí, al asesinar al propio Mesías que Dios les envió. Bueno,
y ahí están la profecía de las 70 semanas, los 490 años. Evidentemente se vino a pique, pero eso no acontecerá con esta iglesia. Acerca de la iglesia adventista del séptimo día leemos que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o el remanente de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. En el contexto de Romanos 13, 8, 9 y 10, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Dentro de la iglesia adventista del séptimo día hay un remanente que realmente ama a Jesús en la persona de los necesitados, discriminados, desamparados, menesterosos, pobres, etcétera, etcétera. Y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10, tú lo sabes, nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Quien tiene el testimonio de Jesús es el que lo lee, lo acepta, lo cree, lo practica, lo obedece y lo publicita. Contra eso, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, específicamente, es la guerra de Satanás. Bueno, pero a pesar de la guerra que está haciendo una guerra en vano, porque este barco es indestructible, no lo podrá destruir. Escuche el deseado de todas las gentes, capítulo 44, previsiones de la cruz, hablando acerca de esa roca sobre la cual Jesús edificó esta iglesia. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento, sobre Cristo, Jesús es la roca, no prevalecerán las puertas del infierno. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Créalo, es Jesús el que lo está garantizando en el testimonio de Jesús. La iglesia debilitada y deficiente, tiene sus deficiencias, hay abominaciones que necesita ser. Preste atención a estas tres declaraciones. Esto está también en Eventos de los Últimos Días, capítulo 4, la Iglesia de Dios de los Últimos Días, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada. Es el único objeto en esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Créalo, no abandone este barco. Bueno, este es un segmento. Vamos con la ayuda de Dios a subirlo a YouTube y ya viene la segunda parte.